I never knew what hate was until now. Even though I do hate her, I still love her at the same time. There are so many things that she has ruined. She'll never be able to see Bree graduate. My father will never take me down the aisle. She'll never get to see her grandchildren. All those things she took away from me. She was my best friend and she took that all away just because she got scared. Well, I was scared too when I was in the hospital all by myself and I wanted my mom. But she was the one that did this. I just don't understand how you can say you love someone and in the next breath try to kill them. As horrible as it makes me feel, this is goodbye, Mom. As hard as you tried, I survived and I will survive because now I'm surrounded by people that love me. I just wish that she would say sorry for everything she did. After my mom is sentenced today, I'll go back to my loving home with people who care about me. I'm going to do good things in this world despite making me in every sense of the word an orphan. Estas desgarradoras palabras fueron pronunciadas por Ashley Wallace, una joven estadounidense que decidió hablar frente a un tribunal luego de enterarse de las terribles acciones de la persona que más amaba en el mundo, las cuales estuvieron a punto de costarle la vida o de llevarle incluso a la cárcel, siendo ella otra víctima inocente de la mujer a quien todos llamaron la Viuda Negra. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Stacey Castor. Stacey Ruth Daniels, quien años más tarde fue conocida como Stacey Castor, nació el 24 de julio de 1967 en Clay, condado de Onondaga, Nueva York, Estados Unidos. Fue la única hija de Jerry Daniels y Judy Eaton. Poco se sabe de la infancia de la simpática niña pelirroja. Judy dijo en una oportunidad que su hija una vez imaginó grandes cosas para sí misma. Aseguró que Stacey era muy inteligente y que en una ocasión llegó a confiarle que soñaba con estudiar en la universidad y convertirse en asistente legal o abogada. Allegados a Stacey la describieron como una joven tímida, a quien le costaba entablar conversaciones, pero al final lograba socializar en las reuniones o encuentros de compañeros de la escuela o con familiares. En 1985, Stacey tenía 17 años y cursaba aún la secundaria cuando su vida dio un giro inesperado. En ese entonces, la adolescente conoció al extrovertido Michael Wallace, de 23 años. El joven, nacido el 16 de septiembre de 1961 en Auburn, Nueva York, trabajaba como mecánico. Aunque las personalidades de Michael y Stacey no podían ser más opuestas, a los pocos meses de su primer encuentro, empezaron a salir juntos. Mientras a Michael le gustaba rodearse de personas y ser el centro de la atención, la tímida Stacey prefería mantenerse callada y de bajo perfil. No obstante, el temperamento de cada uno parecía complementar el del otro, y la pareja formalizó su noviazgo. La ilusionada Stacey llegó a contarle a sus amigas cercanas que se enamoró después de 5 minutos de estar con Michael, y les aseguró que se convertiría en la señora Wallace. El 7 de abril de 1987, la predicción de Stacey se hizo realidad. Luego de 2 años de relación, la joven de 20 años se casó con Michael de 25. Judy recordó que su hija estaba muy feliz después de la boda.
Un año después, en 1988, los Wallace le dieron la bienvenida a su primera hija, Ashley. El acontecimiento, lejos de unir más a Michael y a Stacy, comenzó a distanciarlos. A los pocos meses del nacimiento de la niña, los problemas entre la pareja se hicieron evidentes. Stacy era ama de casa y no trabajaba. Con el empleo de Michael como única fuente de ingresos del hogar, la llegada de una nueva boca que alimentar puso a la pareja en una tensión financiera. 3 años más tarde, en 1991, nació Bree, la segunda hija del matrimonio. Pero en lugar de ser motivo de alegría, la nueva bebé no mejoró el tenso clima familiar. Stacy comenzó a acusar a su esposo Michael de consentir más a la pequeña de sus hijas y se inició una división familiar en la que había 2 bandos. El padre era más apegado a Bree y en contrapartida, Stacy estrechó lazos con su hija mayor. Se desconoce si la relación entre las hermanas se vio afectada por las preferencias de sus padres. Ashley y Stacy empezaron a tener una relación menos de madre e hija y más de mejores amigas. Ambas estaban muy orgullosas de ello. En los años siguientes, las discusiones entre Michael y Stacy se hicieron cada vez más frecuentes. La situación se hizo insostenible hasta el punto de que, finalmente, se separaron. No pasó mucho tiempo para que surgieran rumores de las causas de la ruptura de la pareja. Stacy culpaba a Michael de abusar de las drogas y el alcohol, acusaciones que nunca fueron confirmadas. Por otra parte, algunas personas comentaron que ambos estaban teniendo aventuras extramatrimoniales, versión que tampoco se demostró. Allegados al matrimonio atribuyeron el distanciamiento a que en ese entonces Stacy comenzó a trabajar como conductora de ambulancias durante la noche, mientras que Michael pasaba todo el día reparando vehículos. A pesar de que ambos tenían empleos, sus problemas financieros continuaban. Aunque de hecho estaban separados, Stacy y Michael no habían decidido firmar los papeles de divorcio. Quizás albergaban la esperanza de que las cosas mejoraran entre ellos. Sin embargo, para el invierno de 1999, la familia del mecánico aseguró que él estaba considerando legalizar la separación. Justo en ese momento de crisis matrimonial y en medio del clima frío, comenzaron los problemas de salud de Michael. Lo que inició como un simple malestar en el oído, rápidamente se transformó en una enfermedad mucho más grave. Ashley recordó años más tarde que en esa época su papá comenzó a tener dificultades para caminar y hablar. La joven afirmó haber visto a Michael sentado en el comedor tomando un café cuando de la nada empezó a vomitar. Luego el hombre se recostó en su cama y logró dormirse como si nada hubiera pasado. Tras ese episodio, los malestares continuaron y Michael buscó atención médica. Preocupado, les dijo a los galenos que tenía una sensación de letargo. Fue la hermana de Michael, Rosemary Corbett, la primera en notar que algo no estaba bien con la salud de su hermano. La mujer observó el alarmante desmejoramiento de su condición durante la cena familiar de Navidad de ese año. Rosemary comentó en ese momento que Michael tosía mucho y estaba muy hinchado. Unas semanas después de las festividades, el 11 de enero de 2000, Michael fue encontrado inconsciente en un sofá de la casa familiar. Fue trasladado de emergencia al hospital, donde falleció horas después de su ingreso. Ashley, quien en ese entonces tenía 11 años, recordó los últimos momentos en los que vio con vida a su padre. Ella dijo que Michael estaba recostado en el sofá, haciendo caras divertidas. Dijo que de repente él levantó el brazo en el aire, luego lo puso de un lado y después su brazo simplemente cayó. En el momento de su deceso, Michael Wallace tenía 38 años. El informe médico determinó que perdió la vida a causa de un infarto.
A los allegados de Michael les pareció todo muy extraño. Él era un hombre joven y sano. La única consulta médica a la que había asistido en los últimos meses fue por una infección de oído. Rosemary no estaba de acuerdo con el diagnóstico de los doctores que aseguraban que Michael había fallecido por un paro cardíaco. Aseguraba que antes de su deceso, la piel de Michael se había vuelto de color púrpura oscuro profundo, desde la cabeza hasta el pecho. Cuando solicitó una autopsia, Stacy se negó. La viuda afligida dijo que no dudaba del diagnóstico y experiencia de los médicos. La negativa de Stacy a una autopsia tenía cierto sentido, y Rosemary dejó de lado su curiosidad. Michael fue finalmente sepultado en el cementerio local. Durante los siguientes meses, Stacy recibió todos los activos financieros de Michael, incluido un pago de seguro de vida de $55,000. Pero la desgracia parecía perseguir a la aparentemente desafortunada Stacy. 2 años después de enviudar, el 26 de febrero de 2002, su padre, Jerry Daniels, fue hospitalizado por lo que parecía ser una dolencia pulmonar leve. Jerry empezó a responder bien al tratamiento, así que los médicos decidieron darle el alta. Sin embargo, a los pocos días de abandonar el hospital, el hombre falleció de forma repentina. Según testigos, Jerry colapsó después de recibir una visita de su hija Stacy. El informe de la autopsia practicada al cuerpo sin vida de Jerry determinó que la causa de defunción fue por motivos naturales. Stacy, única heredera del patrimonio universal de su padre, decidió cremar sus restos. Después de estas 2 muertes cercanas, la atractiva pelirroja estaba decidida a rehacer su vida. No pasó mucho tiempo antes de que Stacy encontrara al candidato ideal para darse una nueva oportunidad en el amor. Fue a través de su jefe que la viuda y madre de 2 niñas conoció a un hombre divorciado llamado David Wayne Castor. David nació el 12 de junio de 1957 en Syracuse, Nueva York. Fue uno de los 4 hijos del matrimonio conformado por Philip y Joyce Castor. Toda su vida transcurrió en el área de Liverpool. Allí estableció su compañía de refrigeración, Liverpool Heating, de la cual fue director y operario. Durante muchos años fue miembro del club de 4 ruedas Tug Hill Wheelers y del club de motos de nieve Snow Poles. Rápidamente, él y Stacy comenzaron una relación. Tras unos meses de noviazgo, contrajeron nupcias el 16 de agosto de 2003. A partir de esta fecha, ella empezó a usar el apellido de su segundo esposo. Al principio el matrimonio parecía feliz, pero a puertas cerradas la relación en el hogar se estaba tornando difícil. La historia parecía repetirse para Stacy. Según allegados a la pareja, a Stacy no le sentaba bien el estrecho vínculo que su nuevo esposo mantenía con su hijo, David Jr., y con la madre de este, Janice Poisson Farmer, la primera esposa de David. Además, para empeorar la situación, David no se llevaba nada bien con sus hijastras. Según relatos posteriores de Ashley, David era un mal padrastro que no quería tener nada que ver con ella y su hermana menor Bree. Al parecer, David le dijo a las jovencitas que él no tenía intenciones de ser su padre, que ya tenía un hijo y era suficiente. Ashley aseguró que había tensión, muchas veces provocada por la nueva pareja de su madre. Stacy también compartió con algunos allegados la incomodidad que se respiraba en su hogar. Aseguraba que David era difícil con las niñas, pues él esperaba que ellas hicieran todo lo que él decía sin cuestionarlo. Sin embargo, Stacy afirmaba que su relación de pareja era buena a pesar de los inconvenientes con los hijos. Aunque Stacy se empeñaba en sostener que ella y su esposo se llevaban bien, la realidad era que los problemas estaban llevando al matrimonio a un punto de ruptura.
La gota que derramó el vaso para los Castor fue el domingo 21 de agosto de 2005, cuando David planeó una escapada sorpresa para celebrar su segundo aniversario de matrimonio. Al parecer, Ashley acababa de tomar su primer empleo y no podía cuidar a su hermana Brie esa noche. Así que la salida dominical de los Castor quedó suspendida. Por ese motivo, la pareja discutió durante 7 horas en el garage. Después de lo cual, David tomó una botella de alcohol y se encerró en una habitación. Al día siguiente, lunes 22 de agosto, Stacy aún estaba molesta, así que se fue a trabajar sin entrar al cuarto donde David pasó la noche. Al llegar a la oficina, la mujer llamó al número de emergencias 911, explicando que estaba preocupada por su esposo, a quien vio por última vez el día anterior, después de que se encerró en una habitación de la casa luego de una pelea marital. La policía llegó a la casa que compartían la pareja y las hijas de Stacy. Los oficiales entraron, tocaron la puerta de la habitación y nadie respondió. Derribaron la puerta y encontraron a David inmóvil, y de inmediato se dieron cuenta que había fallecido. En un primer momento se pensó que el hombre se había quitado la vida. Sin embargo, los oficiales hicieron una inspección de rutina en la casa y encontraron un gotero o dosificador en el basurero de la cocina, lo que les pareció extraño. Luego hallaron en la mesita de noche, junto a la cama donde estaba la víctima, 2 vasos medio llenos. Uno contenía un líquido color verde brillante que fue identificado como anticongelante, y en el otro había jugo de arándanos. Debajo de la cama hallaron un contenedor de anticongelante, sustancia que es usada para refrescar los vehículos. Debido a que es un compuesto químico de alta toxicidad, se considera muy peligroso y está prohibido ingerirlo. Además, tiene un olor y sabor dulce que atrae a los animales y a veces a los niños, por lo que debe ser almacenado cuidadosamente y, una vez usado, desechado de forma adecuada para prevenir envenenamientos accidentales. El ingrediente principal en la mayoría de los anticongelantes es el glicol de etileno, una toxina mortal, la cual actúa cambiando en ácido oxálico en el cuerpo, que entra en los riñones y se cristaliza. Entre otros síntomas, provoca debilidad, náuseas, convulsiones, temblores, falta de coordinación, sed excesiva, frecuencia cardíaca rápida y parálisis. El resultado suele ser fatal. Los detectives se llevaron las evidencias encontradas en la habitación donde falleció David para procesarlas en el laboratorio forense. Las pruebas determinaron que había huellas dactilares en el vaso que contenía el anticongelante y correspondían con las de Stacy. Incluso por la posición de las marcas en los recipientes, los investigadores sospechaban que la viuda sostuvo la taza en la boca de David. En el cuentagotas botado en la papelera, también se encontró ADN de David, así como en el envase de anticongelante. Además de la evidencia científica, la familia y amigos de David rechazaron la afirmación de que éste se había quitado la vida. Quienes lo conocían, incluida su exesposa Janice, rechazaron la idea desde el principio. Además, para los investigadores no tenía sentido que la víctima se tomara un veneno y luego fuera a tirar el cuentagotas a la basura. Todo parecía indicar que había algo oscuro tras el fallecimiento de David Castor. El detective asignado al caso fue el veterano Dominic Spinelli, quien comenzó una investigación que se prolongó durante 2 años. De inmediato ordenó seguir a Stacy sin que se diera cuenta y observar todos sus movimientos. Stacy había sepultado a su segundo esposo al lado del primero. Los investigadores instalaron cámaras de vigilancia en el cementerio a la espera de que la viuda visitara las tumbas y mostrara algún comportamiento que la delatara, pero ella nunca apareció. Dominic descubrió que las defunciones del primer esposo de Stacy y del segundo
tenían similitudes distintivas. Según sus familiares, Michael y David habían gozado siempre de buena salud, sin antecedentes depresivos. Sin embargo, algunos miembros del departamento de investigación querían cerrar el caso de David como una muerte autoinfligida, mientras que otros querían continuar con las averiguaciones. La única forma de avanzar era volver al pasado de Stacy e indagar más sobre el deceso de Michael, lo que implicaba exhumar los restos. Los detectives obtuvieron la orden judicial para exhumar el cuerpo de Michael y ordenaron una autopsia. El examen forense reveló que había cristales de anticongelante en los restos. Para los investigadores, estaba claro que Stacy había acabado con la vida de sus dos esposos y que utilizó la misma arma homicida, una dosis mortal de anticongelante. Cuando la policía entrevistó a su principal sospechosa, se sorprendieron. El detective Dominic le mostró a Stacy una foto de la mesita de noche y le preguntó si el contenido que ella vertió en uno de los vasos era jugo de arándano, a lo que ella respondió un poco agitada. Mencionó que vertió anticongelante, pero pronunció mal el nombre de la sustancia. Se le había escapado la palabra que la condenaría. Su cerebro no mintió. Cuando Stacy se dio cuenta de que se había equivocado, ya era demasiado tarde. Intentó enmendar su error y le dijo al detective que era él quien quería confundirla para inculparla. Continuó quejándose, pero ya el mal estaba hecho. Al verse atrapada, Stacy pidió un abogado. Mientras tanto, los policías decidieron hablar con Ashley. Esperaron que saliera de su primer día de clase en la universidad y le contaron que le habían hecho una autopsia al cuerpo de su padre, Michael Wallace, descubriendo que había sido envenenado. Ashley contó más tarde que se puso a llorar y estaba furiosa cuando los funcionarios le informaron que habían desenterrado a Michael. Le costaba aceptar que no dejaran en paz la memoria de su padre. De inmediato llamó a su madre y alterada le contó todo. Stacy la escuchó atentamente. No se sabe qué pensamientos la invadieron, pero la mujer invitó a su hija mayor a su casa para hablar con detenimiento mientras compartían unos tragos. Teniendo en cuenta la horrible semana que había tenido, Ashley estuvo de acuerdo. Apenas llegó a casa de su madre, Stacy le preparó una bebida, y luego de tomar un par de sorbos, Ashley se desmayó. Al día siguiente, su madre le volvió a prometer que se emborracharían después de clases. Ashley aceptó la segunda invitación de su madre, y como habían acordado, se presentó en su casa después de salir de la universidad. Stacy le preparó un cóctel que supuestamente contenía vodka y jugos, y aunque sintió un sabor extraño en la bebida, la joven la ingirió porque confiaba plenamente en su madre. Al día siguiente, Bree encontró a su hermana Ashley inconsciente y apenas respirando. La adolescente le informó a su madre y le gritó que llamara a emergencias. Mientras Stacy marcaba al 911, Bree encontró una nota en la habitación de Ashley en la que supuestamente confesaba haberle quitado la vida a su padre y su padrastro. Los socorristas llegaron en minutos y la llevaron al hospital más cercano. Mientras se recuperaba, los médicos le dijeron a sus familiares que si llegaba 15 minutos más tarde, la joven no habría sobrevivido. Cuando Ashley se despertó, los detectives le preguntaron sobre su intento de acabar con su vida y la nota que había dejado. La joven quedó estupefacta, sin entender bien de qué le estaban hablando. Les aseguró a los oficiales que no intentó hacerse daño, ni tampoco había confesado ultimar a nadie. Ashley comentó que lo último que recordaba de aquella noche fue tomar la bebida que su mamá le ofreció, recordando que en ese momento sintió que tenía un sabor extraño. La policía no tuvo más dudas.
y arrestó inmediatamente a Stacy en el hospital, bajo la sospecha de ser la responsable de atentar contra la vida de su hija y del homicidio de su esposo, David Castor. Luego, la investigación reveló algunas de las llamadas que hizo Stacy tras enterarse de la exhumación del cuerpo de Michael. En una conversación con una amiga cercana de nombre Dani Coleman, los detectives escucharon la preocupación de la viuda respecto a este hecho y sus intentos por desligarse de las acusaciones. Desde el primer día de la detención de Stacy, la única persona que creía que era inocente era su madre. Judy no podía aceptar que su hija le hubiera quitado la vida a sus dos esposos y luego atentara contra su propia hija mayor, a quien además intentó de responsabilizar por los crímenes. El 20 de diciembre de 2007, Stacy fue acusada de asesinato en segundo grado, intento de asesinato en segundo grado y un complot para presentar un testamento falsificado. Este último cargo fue porque se descubrió que intentó alterar el testamento de David para excluir a su hijo mayor, David Jr., fruto de su primer matrimonio. El 25 de septiembre de 2008, 3 años después de la trágica partida de David, el juez dictaminó que el deceso de Michael podía ser presentado como evidencia en el juicio. Stacy había contratado al abogado defensor Chuck Keller, quien seguiría la línea de defensa basada en que Ashley era responsable de la muerte de David y que también intentó quitarse la vida. El 12 de enero de 2009 comenzó el juicio de Stacy Castor, quien se enfrentaba inicialmente a una condena de 25 años a cadena perpetua. Stacy compareció ante el juzgado del condado de Onondaga en Syracuse, Nueva York, donde se le dio la oportunidad de declarar su inocencia. Los miembros del jurado escucharon el testimonio de más de 50 testigos y deliberaron durante 3 días. Desde el primer día de audiencias, Stacy mantuvo su posición de que era inocente de todo lo que se le acusaba. Sostuvo que David había decidido quitarse la vida porque llevaba varios días deprimido por la muerte de su padre y porque el día antes habían peleado. El detective Dominic declaró en el juicio y detalló parte de los resultados de la investigación de 2 años. Explicó que conversó con sus colegas del condado de Cayuga sobre la muerte de Michael para obtener más información. Confirmaron que había ciertas similitudes en los decesos de los 2 esposos. Le contaron a Dominic que Stacy había afirmado cuando fue interrogada en Cayuga que Michael tenía todo tipo de problemas de salud. Pero al revisar y consultar los registros médicos del primer esposo de la acusada, descubrieron que lo único grave que había tenido en sus 38 años de vida había sido una hernia. Se detalló en el juicio que el envenenamiento por anticongelante es muy doloroso. Por lo tanto, se dijo que Michael y David debieron haber sufrido mucho en sus últimos momentos de vida. El sargento Michael Norton, de la oficina del sheriff del condado de Onondaga, destacó que el médico forense que practicó la autopsia a Michael, luego de su exhumación, le informó que hallaron cristales de anticongelante en los restos. Por su parte, Dominic también explicó que además de las cámaras de vigilancia, intervinieron el teléfono de la acusada, y que fue mediante una llamada que se enteraron de que había estado en el cementerio pocos días después de que el cuerpo de Michael fuera exhumado. El fiscal de distrito del condado de Onondaga, William Fitzpatrick, dijo que las investigaciones determinaron que los días 12 y 13 de septiembre de 2007, Ashley bebió varios cócteles preparados por su madre. También mencionó que la joven les relató que las bebidas no sabían muy bien y que su madre le consiguió una pajilla para que bebiera mejor. Luego se sintió débil y se recostó. La mañana del 14 de septiembre de 2007 fue hallada casi moribunda por su hermana. Señaló que cuando Stacy llamó al 911,
le dijo al operador que su hija mayor había consumido alcohol y bastantes pastillas. También le comentó que la joven había dejado escrita una carta despidiéndose de la vida. El fiscal indicó que el informe del médico que atendió a Ashley señalaba que en la sangre de la joven había un cóctel de drogas diversas, entre ellas Lexapro, que habían sido trituradas y mezcladas con vodka. También se le explicó al jurado que durante sus primeras entrevistas, Stacy había pronunciado mal la palabra anticongelante y que al analizar la carta supuestamente escrita por Ashley, notaron que la forma como estaba escrito el nombre del químico tenía el mismo error, lo que les hizo presumir que fue ella quien redactó la nota. Así lo corroboraron los exámenes informáticos forenses de la computadora de Stacy, donde encontraron 2 borradores de la carta entre los archivos eliminados, los cuales se escribieron en horas en las que Ashley estaba en la universidad, por lo que quedaba descartado que la joven haya sido la autora de los borradores. Pese a todos los testimonios y las evidencias presentados en su contra, Stacy continuó afirmando que era inocente. Dijo que lo más cerca que había estado de un roce con la ley fue cuando le dieron una multa por exceso de velocidad cuando tenía 18 años. Pero el testimonio más revelador estaba por venir. La fiscalía llamó como testigo a Ashley, cuya declaración fue demoledora. Dijo que no podía imaginar que su propia carne y sangre estaba a pocos metros de distancia afirmando que ella había intentado acabar con su propia vida. En un ardiente interrogatorio, Fitzpatrick confrontó a Stacy con llamadas telefónicas que los investigadores tenían por la intervención de su teléfono, así como la evidencia extraída de su computadora. El jurado deliberó durante 4 días. Finalmente, el 5 de febrero de 2009, Stacy Castor, de 41 años, fue declarada culpable del asesinato en segundo grado de su esposo David Castor, además de intento de asesinato de su hija Ashley Wallace y falsificación del testamento de David. Un mes después, fue sentenciada a 51 años de prisión. Fue internada en el Centro Correccional para Mujeres de Bedford Hills. Tendría posibilidad de optar a libertad condicional cuando cumpliera 88 años. Stacy no volvió a tener contacto con sus hijas desde el momento en que fue arrestada en el hospital donde internaron a Ashley. Después del veredicto, siguió manteniendo su inocencia. En mayo de 2009, durante una entrevista con David Muir para ABC News, expresó lo que sintió al momento de escuchar el fallo. Dijo que no podía creer lo que le estaba pasando. Luego miró a su alrededor, se sentó y esperó el momento de salir de la sala de audiencia. Ante las cámaras de ABC News, insistió en que no le quitó la vida a Michael ni a David y que tampoco atentó contra su hija. Afirmó que nunca diría que lo hizo. Para ese reportaje televisivo, David Muir también conversó con Ashley, quien declaró que odiaba a Stacy por arruinar la vida de tanta gente, pero al mismo tiempo la amaba por ser su madre. Stacy apeló al veredicto de culpabilidad. Su abogado defensor, Charles Keller, pasó casi 2 años desenterrando un rastro de evidencia que apuntara a un asesino diferente: Ashley, la hija de Stacy. Stacy llegó a decir que era fácil juzgar a las esposas de los crímenes contra sus parejas, pero aseguró que los niños también son capaces de hacer cosas así, y apuntó que solo había que ver las noticias. Ella continuaba empeñada en decir que la verdad saldría a la luz, que la evidencia demostraría su inocencia y que finalmente se iría a casa. Pero nada de eso ocurrió. Judy visitó a su hija todos los meses en prisión y sigue afirmando que Stacy es inocente.
También dejó de tener contacto con sus 2 nietas. En una entrevista con ABC, dijo que si hay evidencias de que no fue Ashley la que cometió los crímenes, le pediría perdón hasta el final de su vida. La mañana del 11 de junio de 2016, luego de cumplir 7 años y 4 meses de su sentencia, la Viuda Negra, como bautizaron a Stacey Castor los medios de comunicación, fue encontrada sin vida en su celda. Tenía 48 años. Las autoridades descartaron que se quitara la vida. La autopsia posterior reveló que Stacey había fallecido de un ataque al corazón. La defunción de Stacey tras las rejas recordó las últimas palabras que dijo Ashley ante el gran jurado. La joven expresó que no tuvo la oportunidad de decirle adiós a su mamá, pero aún así ella sobreviviría, porque ahora estaba rodeada de gente que la quería de verdad. Ashley se graduó de la universidad con calificaciones casi perfectas. Ella y su hermana siguen intentando seguir adelante con sus vidas. Laura Ferrando Bundío, de la Asociación Española de Psiquiatría Privada, señaló para un artículo de EFE que la venganza y los celos se perfilan como los principales motivos que empujan a las mujeres a terminar con la vida de otros. Pero también hay motivos económicos y de poder, y hasta una visión pragmática que las lleva a quitar de en medio a quienes les estorban. La experta aseguró que las mujeres asesinas probablemente impresionan más porque los hombres generalmente son considerados más impulsivos, que pasan a la acción de inmediato. Normalmente las mujeres se defienden más con el lenguaje, y actuar contra la vida de otro no es tan frecuente en ellas. Cuando las personas acaban con la vida de otro simplemente por interés, el que sea, esto indica que no tienen ningún escrúpulo, y esto en psiquiatría tiene que ver con los trastornos de personalidad antisocial o con la psicopatía, según la especialista. Independientemente de que las mujeres asesinas sean menos que los hombres y de las motivaciones que pueda haber tras esos crímenes, lo cierto es que el caso de Stacey Castor reunió una serie de circunstancias que lo convirtieron en un escándalo que acaparó la atención nacional durante casi una década. Celos, ambición, avaricia, inseguridad y una personalidad fría, sin empatía, son algunos de los elementos de esta perturbadora historia que nos recuerda que del amor al odio solo hay un paso, y que ese sentimiento negativo es capaz de convertir incluso a quien más amamos en nuestro peor enemigo. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.